Queridos alumnos, muy buenos días. Espero que estéis todos muy bien junto con vuestras familias en casa, en fin, trabajando con cierta regularidad, con cierta intensidad. Bueno, en este PowerPoint os voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto de geometría. Como habéis visto, hay un margen muy amplio para desarrollarlo. Puede ser individualmente o con uno o dos más compañeros de clase. El objetivo es daros algunas ideas de proyectos que han hecho vuestros compañeros de cursos anteriores y no tenéis que seguir evidentemente estas ideas que os propongo aquí, sino es a modo de ejemplo para que le echéis imaginación y veáis aquellas cuestiones que puedan ser útiles, es decir, que el cálculo de las superficies, de las áreas o de los volúmenes tenga una utilidad en la realidad. Es decir, que el cálculo de esos volúmenes bien expresados en litros, en milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, o las superficies expresadas en cualquier unidad que tengan un sentido, o sea, que su cálculo tenga una finalidad clara, una utilidad clara en la realización de cualquier proyecto. Las características del proyecto, los detalles, las fechas de entrega, el formato en el que hay que entregar el proyecto, os lo he dejado todo en Classroom, en las instrucciones sobre el proyecto de geometría. Bueno, aquí os muestro algunos ejemplos, que podríais seguirlos, no evidentemente, simplemente a modo de ejemplo. Arriba a la izquierda tenéis unos molinos, típicos molinos de La Mancha, de Campo de Criptana, en el que, por ejemplo, pues podríais calcular lo que costaría pintar lo que es esos cilindros, teniendo en cuenta pues el precio del litro de pintura o del decímetro cúbico de pintura, cuántos metros cuadrados de superficie tienen esos cilindros, bien si los pintáramos por dentro o por fuera, teniendo en cuenta la anchura de los muros. Si os fijáis en la techumbre, pues es un cono, entonces podríamos hacer lo mismo. Teniendo en cuenta pues el coste, por ejemplo, de metro cuadrado de tejado, ¿no? Pues calcular la superficie lateral de ese cono, porque en realidad lo que es la techumbre de los molinos es un perfecto cono. Siguiendo a la derecha, pues ahí aparece el Big Ben. El año pasado un grupo pues hizo el proyecto de lo que costaría limpiar el Big Ben, teniendo en cuenta el precio, el coste de la limpieza del metro cuadrado. Entonces calcularon aproximadamente, no sería exacto, pero lo que costaría, pues lo que es limpiar toda la superficie exterior del Big Ben, sacando, es un cálculo bastante aproximado, pero sacando los metros cuadrados que tiene de superficie, teniendo en cuenta las distintas figuras geométricas regulares que componen el Big Ben, y se podría calcular pues ese coste, el coste, por ejemplo, de la limpieza exterior del Big Ben. Si seguimos hacia la derecha, pues vemos una piscina que está compuesta pues por un rectángulo y una semiesfera. Entonces, ahí se podría calcular, por ejemplo, teniendo en cuenta pues la profundidad que consideréis, los litros de agua, por ejemplo, que entrarían en esa piscina, o lo que costaría embaldosar esa piscina en su interior, calculando la superficie, ¿no? La superficie interior de la misma. Debajo de los molinos aparece un edificio bastante singular, que es la Biblioteca Nacional de Bielorrusia. Entonces, si os fijáis, son figuras regulares y esas luces que rodean toda la superficie de la biblioteca, pues son LEDs. Entonces, el año pasado pues calcularon, teniendo en cuenta pues el coste de uno de esos LEDs, pues lo que costaría renovar toda la luminaria, todos los LEDs del exterior de esa biblioteca. Si os fijáis en la fotografía de la derecha abajo, pues esos realmente son viviendas bastante peculiares. Pues ahí se podrían hacer distintos cálculos. Pues la capacidad interior total,
aunque no sea aprovechable el 100% de ese volumen interior para la vivienda, pero pues cuál sería el volumen interior, teniendo en cuenta que tiene esas tres plantas, la de abajo un poco curva, escasa, la siguiente planta es cuadrangular y la de arriba también, pues decir, bueno, metros cuadrados de superficie útil, volumen interior global de la vivienda, etcétera. En esta diapositiva os incluyo algunos posibles ejemplos que quizás sean sugerentes, aunque no sigáis estos, evidentemente. En primer lugar, os pongo dos planos de casas, de viviendas, que los podríais complicar todo lo que deseéis, utilizando pues distintas figuras planas, pues cuadrados, rectángulos, triángulos, circunferencias, etcétera. Podríais también lo que es segregar, decir, bueno, pues habitaciones, superficie de las habitaciones, del salón, de los baños, del garaje, etcétera. Y construir vosotros mismos pues el plano de una posible vivienda. En el ejemplo de abajo os pongo el cartucho de tinta para pluma o un bolígrafo Bic. ¿Ahí qué se podría calcular? Pues por ejemplo el volumen de tinta para un número de unidades que quizás pueda ser elevado. Pues cuánta tinta haría falta, cuántos pues decímetros cúbicos, por ejemplo, litros de tinta haría falta pues para fabricar 500, 1000 o 1.000.000 de cartuchos de cualquier tipo, bien para pluma o bien, por ejemplo, de un bolígrafo Bic. Si os fijáis en el cartucho para pluma, son dos cilindros, entonces se podría calcular el volumen de ambos, haciendo un sumatorio. En el caso del bolígrafo Bic, el cartucho es un cilindro, también es un cilindro perfecto, entonces midiendo número de milímetros en centímetros por el diámetro, pues se podría calcular también exactamente la cantidad de tinta que contiene un cartucho de Bolivic y luego hacer el cálculo pues de cuántos litros, por ejemplo, se necesitarían pues para fabricar un número elevado. En el ejemplo de la derecha, junto al transbordador, pues ahí hay unos cilindros que acaban en unos conos, que es donde va el combustible. Aunque quizás no podamos acceder a los planos internos, no nos resulte más complicado, pero sí que podríamos calcular el volumen interno pues de esos tanques de combustible que están formados por un cilindro con un cono en la punta. Y ese cálculo, pues echando unas mediciones que se pueden obtener más o menos a través de internet, pues calcular el volumen interno, por ejemplo, de esos cilindros. Bueno, estos son solo algunos ejemplos. Lo interesante de este proyecto es aplicar los conocimientos de cálculo de áreas o superficies y volúmenes y sobre todo que ese cálculo tenga un sentido real, o sea, que tenga una finalidad clara el calcular pues esas superficies, esas áreas o volúmenes para calcular muchas veces pues el coste de su fabricación, de su obtención, etcétera. Bueno, voy finalizando ya las instrucciones con las características, fechas de entrega, etcétera del proyecto lo tenéis en Classroom, os lo he subido a Classroom. Tener en cuenta esas fechas, puede ser trabajo individual, se puede hacer en grupo, máximo 3 componentes por cada grupo y que seáis de la misma clase. Y luego, bueno, cualquier duda que tengáis, pues estamos en contacto. Yo creo que lo más sencillo es a través de correo electrónico, bien escribiendo las preguntas o quizás grabándoos un audio y me lo enviáis para hacerlo pues con más agilidad, ¿no? Con más eficacia. Pues nada, cuidaros y a ser la alegría de la casa, ¿no? A dar mucha tranquilidad en casa, a trabajar y nada, esperemos que este tiempo se abrevie. Un abrazo.